Om Namah Shivaya, bienvenidos a todos a una Revolución de Conciencia podcast. Mi nombre es Kalika y estamos aquí, como siempre, con nuestra querida Mataji. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya a todos. Y con una invitada súper especial, Sara, Om bienvenida. Namah Shivaya, qué honor, gracias, de verdad. Bienvenida, Sara, como Gracias. siempre. Gracias, Mataji. Om Namah Shivaya, qué honor. Y bueno, estamos súper felices de poder compartir con ustedes hoy este episodio aquí en el Ashram en Costa Rica. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en nuestro camino espiritual, que es la devoción. Mataji, Sí, siempre nos has explicado que la devoción es parte fundamental en el camino espiritual. es una gran ayuda. Poder tener en el corazón devoción es una fortuna, sin duda. ¿Por qué? Bueno, eso está escrito en todos los textos, todos los gurús lo enseñan, está en la cultura clásica de la India, la India es un hecho, no se habla de esto porque todo el mundo lo sabe, porque así es. Nosotros estamos acostumbrados a seguir un camino independiente de la persona misma, que sigue su mente, su manera de pensar, sigue su experiencia y quiere ser independiente, quiere sentirse independiente solo para no tener condicionamientos, para no bajar la cabeza ante alguien o alguien. Esta es la manera occidental, que no es una ayuda desde el punto de vista espiritual. Es el ego, es cómo se expresa normalmente, siempre el ego en todos. Entonces, la devoción, ¿qué es? Es el opuesto de todo esto. Porque devoción tiene que tener un objeto de devoción, que es Dios o una guía espiritual verdadera, un camino espiritual verdadero, compañeros en el camino espiritual verdaderos, ¿no? Hace todas estas esencias, uno prueba devoción. La devoción es el amor puro, el amor respetuoso que honra y que no pide nada en cambio, que el amor hacia lo divino, hacia la divinidad que vive dentro de todos nosotros. Entonces, la manera correcta en la India no es evitar ese tipo de amor porque te hace débil, no, es escoger con la discriminación el objeto correcto, si me permiten este nombre tal vez en español. Como siempre, hablo de manera muy limitada, pero el objeto correcto de tu devoción, de tu bhakti. Y después, vivirla libremente, dejando que fluya esta energía que existe en el universo a través de ti. Pero claro, sería un error grandísimo probar bhakti hacia algo que no se lo merece, que es un desperdicio energético y además te guía energéticamente hacia el bajo, para decir así, ¿no? Hacia el alto. Estas indicaciones tan sencillas. No sé si me expliqué. Sí, sí. Ahora que la escucho a usted contarnos así de esta forma tan simple, me siento realmente afortunada porque yo el primer acercamiento que tuve a la devoción fue a través de mi mamá y de mi abuela materna, que casi que yo siempre cuento la historia de que la devoción la aprendí con el pecho, porque mi mamá y mi abuela sumamente devotas de la Virgen María. Aquí en Costa Rica tenemos a la Negrita, que es la Virgen de los Ángeles. Y ustedes viven muy cerca. Y además, sí, donde yo vivo, yo siempre digo, uno nace y te amamantan con leche y con la devoción a la Negrita al mismo tiempo. Entonces, creo que en ese aspecto fui muy afortunada, pero luego en la vida sucede eso que usted está justamente diciendo. Viene la independencia, viene esta libertad, entonces de alguna manera una se aleja de este camino, pero la gracia de Dios o para quien cada quien quiera creer o tenga en su corazón es tan hermosa y tan bondadosa que vuelve a poner en el camino personas. En este caso, usted, Mataji, nos recuerda de que esta devoción a las formas verdaderas son las que te pueden dar esta alegría interna que más que un concepto es una vivencia
es algo que se siente, algo que te inspira, que te hace moverte casi que sin el filtro de la mente, porque si no, el camino espiritual desde la mente se vuelve muy pesado, pero cuando es desde la devoción del corazón, es instantáneo, es como, Poner el turbo exactamente. Entonces, en el camino. sí, vamos teniendo estas probaditas, que así le digo yo, como estos tastes de este amor que es infinito, que, y que día a día, pues, lo sentimos y rapidito algo sucede y se hace que nos olvide, pero otra vez con la constancia, volvemos, iniciamos hasta tener, yo tengo la esperanza de que llegue a ser una constante. Entonces, es así el camino de la Sí, devoción. sí, como me estás contando, o sea, tú viste la fortuna, ¿no? Pero hay personas que crecen en familias o ateas o más iluministas, intelectuales, o que esta cosa no se respira en el área, y entonces es dificilísima eh, empezar a probarlo, ¿no? Hay como un obstáculo, la mente, el ego, la lógica se oponen, porque es realmente difícil dejarse fluir, abandonarse de devoción, especialmente en esta época, con esta realidad. Tal vez en Costa Rica no tanto, porque hay mucha religiosidad, religiosidad se puede decir, sino espiritualidad aquí en este país. Pero hay lugares, por ejemplo, en Europa del Norte, donde absolutamente no existe. Entonces, desarrollar la bhakti, la devoción es muy difícil. No solamente escoger el objeto correcto, porque yo digo por experiencia, todas las personas que conozco, varios channeles, muchísimas personas en todos estos años que me dicen, ¿cómo me gustaría Mataji? Porque yo veo que sí, que la madre, sé, entendí, pero me resuena, pero no logro desarrollar la conexión hacia ella. Oh, Babaji, entiendo que es realmente todos los gurus, que es Mahavatar, lo veo, me resuena, lo entiendo, pero la devoción, ¿cómo, no? Me siento como un corazón más frío. Es una situación muy, muy común hoy. ¿Sí? Y me piden, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no nací con esta facilidad, ¿sí? No logro desarrollarla, voy en los ashram, te sigo, hago todas las prácticas, pero igualmente siento que no estoy alcanzando dejar que el corazón viva libremente. Veo a las demás, a muchas personas que sí, que son devotas, que hacen todo con una alegría por este amor que ofrecen y esta simplicidad con la cual se inclinan antes a las presentaciones y veo que se inclinan ante todos con la misma, y yo no. Realmente en todos los textos sagrados está escrita la solución. Evidentemente es un problema desde siempre, que nació con el ser humano, que somos todos diferentes y que está escrito que hay que pedir al divino devoción. Muchísimos de los cantos que nosotros también escribimos en el ashram y oraciones antiguas en sánscrito, textos dicen esto, ruego, por favor, regálame la devoción, dame esta gracia, es la gracia más grande, porque yo sé que con la devoción todo se hace fácil y palabras maravillosas, ustedes saben. Entonces, de eso se trata. Y siempre lo aconsejo yo también. Si no lo alcanzas solo, porque no tenés herramientas, tampoco la compañía de todos nosotros te ayuda en esto, tenés que ir directamente a la fuente de la devoción, la madre, Shiva, como uno quiera, Jesús, como uno quiera, pedir. ¿Y cómo? ¿Qué significa pedir devoción? ¿Cómo resuelve Dios, la Madre Divina, cómo resuelve esta petición? ¿Qué hace? Se manifiesta. Porque no puede, ¿cómo puede regalarte la devoción? La devoción tiene que ser algo espontáneo, que nace del corazón. Entonces, ¿qué hace? Se manifiesta un poquitito, ¿no? ¿No? Santo para quemarte. Sí, sí. Dios no puede manifestarse así porque realmente te quema al ego, la conciencia, pero en tu posibilidad, en
tu medida, a medida que uno puede vivir, alcanzar sin daños algunos, al revés, se manifiesta. Y se manifiesta en una forma que la persona puede aceptarla, que ama conscientemente, y esta visión, este tocar con mano, esta experiencia, ya, quema todos los obstáculos y uno se queda enamorado, completamente cocinados, dice italiano, entonces ya, se resolvió el problema, porque cualquier persona que tiene un contacto con la divinidad se enamora, sí, cualquier alma, porque es inevitable, es lo que todos estamos buscando, todo lo que estamos tratando de alcanzar. Entonces, eso es el consejo, pedir a la madre, no la forma que uno quiere, manifiéstate, dame depresión, quiero conocerte, quiero amarte. Sí, como un niño, como niñas. Es irse a poner a sus pies y bajar Lo que te dice. la cabecita exactamente, como una niña. Y pedir. A veces nos cuesta mucho pedir. Personalmente ha sido un obstáculo, Karika sabe, siempre a mí es un obstáculo que sé que en el fondo cuando uno observa viene mucho del ego, porque el pedir es mostrarse vulnerable, es mostrarse en necesidad de algo. Y cuando una no quiere exponerse y ponerse necesitada, entonces no pide, porque entonces yo lo veo así, como volver a ser niña, agachar la cabecita y pedir, o sea, si no necesito, tengo necesidad de vos, tengo necesidad de tu manifestación, tengo necesidad de esta experiencia, porque si no la creo desde la mente, sí, yo tengo la experiencia, pero se necesita esta humildad o este surrender del que se habla tanto en estos temas de espiritualidad, visto desde ese punto de vista. Desnudo totalmente, aquí estoy y dame la gracia de la forma que sea. Así, ahora puedo hacerle una pregunta yo a ustedes dos. Claro que sí, Como María. Chely mía. ¿Cómo podrían explicar a las personas que escuchan, que nos ven aquí en YouTube, cómo pueden explicar en palabras sencillas su experiencia en cómo la devoción las ha ayudado en el camino espiritual, más allá de la realidad del ashram y con su vida, que ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen marido maravilloso, todas estas cosas, el trabajo y todo, pero cómo la devoción que aprendieron tal vez aquí en el ashram la ha ayudado en su camino espiritual de la vida de ustedes. Bueno, desde mi experiencia, puedo decir que me hace dar servicio. O sea, lo que hago es que la devoción me ha puesto en una posición donde solamente nace este espíritu de servicio. Y para mí viene de la devoción. Ni siquiera es como algo que pienso, sino siempre es esta sensación de servir. Y es una sensación de servir. A veces, la mayoría del tiempo, tengo la intención de no esperar a cambio. Voy a ser honesta, pero todavía yo me doy cuenta que el servicio, cuando me ofrezco, todavía espero. O sea, no voy a decir, está ahí en ese proceso. Pero sí me hace ser a veces más inspirada a la hora de brindar el servicio que hacerlo mentalmente. Es como, no sé, por decirle algo, mi mamá es una persona anciana que tiene necesidades físicas, entonces casi que yo siento, yo tengo que llegar y hacer tal cosa y era lo que se estaba esperando. No es casi que mi magia, es como en las cosas cotidianas de la vida, llegar por ejemplo, ahora que hablo de mi esposo, que le encanta el café, es sentir, hoy ya la hora de hacer ese café y decir, uy, yo estaba esperando ese café. Es como esa sensación de un servicio inspirado.
no tanto un servicio de porque tengo que hacerlo, porque esto es lo que aprendí o porque eso es lo que ha cambiado en mí. Y también podría decir que puedo observar cuando las demás personas no están actuando desde el corazón. O sea, como que me doy cuenta y sin juicio, pero puedo percibir, puedo darme cuenta. Entonces, estás diciendo, contándonos que a través de la práctica de la devoción, de vivir la devoción, te sentís más fácilmente un instrumento de la madre. Exacto. Esta inspiración significa que sentís que la madre te pone en un lugar a hacer lo que ella necesita para los demás, estás haciendo una cosa perfectamente. Exacto. Wow. Dicho así. Sí, sí. Es así, estoy perfectamente de acuerdo. Yo también vivo esta misma, lo explicaste muy bien. O sea, es fantástico, porque se vive no solamente la sensación de ser inspirado personalmente, pero de estar en armonía con todo. Esta unión se vive, esta unión que todos somos unos, que todos somos manifestación de Dios, pero cuando uno vive la inspiración a través de la devoción, que significa con el corazón abierto, un abandono total, vive esta unidad afuera también, la ve. Maravilloso. Gracias, Sara. ¿Y Cálica qué dice? Bueno, lo primero que debo decir es que es como que se acaba una lucha, ¿no? Entre lo que se supone que tengo que estar haciendo y lo que quiero hacer. Es como que hay una armonía y simplemente uno sabe que está haciendo la cosa correcta en el momento correcto, como dice Matallí, uno se empieza a sentir como que algo lo va llevando a uno. Y a mí particularmente, yo soy de las que no creció en una familia de personas que expresaban su devoción, siempre una familia muy académica, muy intelectual, entonces, y pues, uno también, ¿verdad? Y para mí más bien el estar aquí en el ashram y ver a las demás personas en su devoción era como, ¿cómo se hará eso? Yo quiero sentir eso, yo quiero, no, era como más, como siempre, como muy de espectadora. Definitivamente la familia espiritual, estar en un lugar con una energía espiritual ayuda muchísimo a las que somos más mentales, podría decir. Y, eh, y eso, como dijo Matallí, empezar a pedir, madre, regálame, porque no siento nada, no siento nada, no entiendo nada, y de repente eso pasa, ¿no? Te regala, así como dice Matallí, como un poquito y uno queda ya una cosa impresionante, y yo siento que a mí particularmente, el que poco a poco se haya empezado a cultivar esta devoción dentro de mí, que no creo que sea algo que uno puede hacer, es algo que aparece, empieza a aparecer poco a poco, que ya está dentro, pero que empieza a aparecer. Yo siento que lo que me ha como quitado es como un frío, que siempre sentía como adentro, tanto en mi vida como en las relaciones con las demás personas. Pero bueno, ellas que están cerca de mí sabrán si ya no es tan frío como al principio. No, para nada, Cálica, no. Lo lograste Sí, muy bien. sí, sí, sí. Absolutamente. Sí, 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 sí. Como estaba diciendo, Sara, se percibe. Cuando uno, porque la devoción que es vivir amor puro, eso estaba diciendo. Entonces, ¿qué significa vivir en México? Tu energía está en el corazón, en el chakra del corazón. Entonces, allá se percibe todo. Cuando uno logra, sin miedo, sin apegos, sin expectativas, así libremente, viendo el presente, estar, tu ser, estar allá en el chakra del corazón, porque digo chakra del corazón para no confundir corazón emocional con el corazón espiritual. Entonces estamos acostumbrados a decir chakra del corazón, cuando uno se siente ya, sucede, se percibe todo. Lo que es verdad, lo que no es verdad. Esta es la cosa principal tal vez, lo que es verdad y lo que no es verdad. Es importantísimo. No si la persona te dice una mentira, la verdad, no solo esto, pero lo que es verdad. Lo que es un valor espiritual, lo que es transitorio, lo que es aparente, que no hay que darle mucha importancia, dejarlo fluir, lo que sí es un valor que tiene que guiar tu vida,
tus acciones. Eso también me parece que sí. Matallí, y también empieza dentro de uno esta capacidad de discernir cuando uno está actuando entonces desde la mente. Cuando uno tiene estos porque son pequeños momentos al principio, son pequeños momentos no de este amor que no se puede explicar, y después tal vez cuando uno regresa a la vida cotidiana, después de, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos aquí en el ashram mucho tiempo, cuando regresamos a casa y a veces uno como que se mete otra vez en la rutina, en la cotidianidad, uno inmediatamente ve la diferencia, y no solo la diferencia en uno, sino el impacto que tienen los demás cuando uno trata a los demás y conversa con los demás y se relaciona con los demás sabiendo que adentro de esas personas también está la madre, a cuando uno está como hablando a nivel mental con mente, ¿no? Es como se ve la diferencia de cómo cuando es por pura devoción todo es un milagro constante, o sea, se ve la madre en todas partes, y cuando no es súper triste, la verdad. Es como, wow. Sí, Entonces es muy importante tener como estas experiencias para ya uno adentro va viendo la diferencia, el impacto. y supera el frío de la mente, ¿no? Que siempre crea Hielo. sufrimiento Exacto. y separación. Sí. Yo a veces siento que cuando la gente que no tiene un camino espiritual, o que no comparte el que yo tengo, mejor dicho, se acerca y le preguntan, porque de pronto tal vez ven la diferencia, porque pues ya somos, en el caso mío, ya yo soy una mujer madura, adulta, grande, y entonces hay mucha gente que te ha acompañado a lo largo de la vida que nota la diferencia, digamos, no la gente que está entrando nueva en este momento de la vida, ya pues lo ve aún así. Entonces, sucede que hay gente cercana a mí que nota la diferencia. Entonces, me dicen, por ejemplo, la gente desde la mente te pregunta, pero yo vivo un poco largo de aquí, entonces tengo que manejar un ratito. Y entonces, la gente dice, ah, no, ya esta se le voló la tapa de la cabeza, que estás dispuesta a hacer ese esfuerzo, que es casi que un sacrificio, visto desde afuera, pero en realidad es este amor que no tiene una explicación, porque tampoco es ese amor romántico que pensamos nosotros, no, es un amor que es casi como una fuerza que te dice, no, yo voy, que te mueve, sí, que te mueve, y decís yo voy, y estás dispuesta a hacer cosas que desde otras perspectivas dirían, pero esta persona, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No logro entender. Y entonces a veces, cuando eso además, la mayoría de las veces viene de tu propia familia, de las personas que están más cerca de vos, porque son las que te han conocido siempre. Entonces, esta determinación y esta confianza es como dice usted, Natallí, es desde el corazón, es como una brújula que te apunta siempre el camino y vas siempre hacia ese norte, porque hay demasiado ruido alrededor que hace que uno quiera rendirse, pero cuando, y no es que yo diga porque que ya tenga mi devoción despierta, que va, falta mucho, mucho todavía por hacer, y yo soy consciente de eso. Pero al menos esas pequeñas pinceladitas te dan, si con ese poquito, ahí mejor voy a decir, si con ese poquitito, con ese granito de mostaza, puedo moverme con la gracia de la madre, a venir aquí, a todo el esfuerzo, es la esperanza que me da, que qué va a ser el día que en lugar de un granito de mostaza me dé uno de arroz. O sea, no me puedo ni imaginar allí hacia dónde. Entonces, ni pienso tampoco. Lo digo ahora que lo reflexiono, estamos hablando, pero es así cuando la devoción se vive así en la cotidianidad. Siempre recuerdo Matallí, y como anécdota les voy a contar que cuando hice el curso con usted, y estábamos dentro de las herramientas para despertar la devoción, nos habló de hacer un mandir en la casa. Un mandir es
un altarcito, que en el podcast hay todo un episodio de eso, para los que no saben, pueden ir a ver, a escuchar ese episodio. Y ¿Cómo hacer el cómo altar hacer en la el casa? mandir en casa, exactamente, el altar. Entonces, porque siempre en este camino usted nos ha dicho que hay que ser valientes, que hay que ser valientes, que para ser un instrumento hay que ser valientes. Entonces, la mente piensa que ser valiente es decir que te salga un tigre, como las historias que nos ha contado Batallí, o irse a tirar de un paracaídas. No, la valentía se manifiesta en las cosas más simples de la vida. Entonces yo llegué a mi casa, yo dije, bueno, en ese momento las fotografías de Babaji estaban por correo. Batallí no las enviaba por correo electrónico, no todas estas facilidades que hay ahora para encontrarlo. Entonces yo escogí la que más me gustó y la imprimí. Entonces la imprimí. Me acuerdo de este momento. Sí. Y la imprimí, ya fui, busqué el marquito y todo, ya me puse a ver en qué parte de la casa. Y ahí fue donde dije, la valentía que salió, porque en ese momento compartíamos en mi casa 7 personas, entre adultos, adultos jóvenes, adolescentes, porque si fueran niños es muy fácil, el niño no te cuestiona nada, el niño vos lo pones y todo feliz. Entonces yo ya busqué mi mesita y entonces ya puse las cositas, puse la foto. Y ya dije, hombre más sea lo que quieres. A 2 pasos de la catedral de la iglesia, negrita, con todos los cartones, las tías, las abuelas, todos los vecinos de casa, todos súper católicos. Ahí fue la valentía, que venía de este anhelo, de esta devoción que anhelado. Sé en mi corazón que no solo de esta vida, quién sabe de cuántas más. Bueno, el asunto es que la primera pregunta era, de todas las personas, de mis hijos, de la señora que venía a la casa a ayudar, de mi esposo, ¿y ese señor quién es? Obvio. ¿Quién es ese señor? Y ni siquiera me detenía mucho. ¿Lo pusiste cerca de Jesús, la Virgen? Sí, entonces bueno, es que primero antes, el día que llegué por primera vez a La Torreta, y La Torreta es el lugar donde vive Matallí aquí en Costa Rica, que ella la llama La Torreta, usted me regaló la negrita que tengo en mi mano. La negrita es una imagen de esta Virgen, de la que en Costa Rica somos muy devotos, como existen en todos los países. Otras advocaciones. Entonces usted me la regaló. Entonces lo que había en el mandil era la foto de este señor, que era Babaji, y la negrita. Y eso le rompió la cabeza a todos. Entonces, y además la mamá llegó con un collar, que es un mala, que es parecido a un rosario, que era lo que todo el mundo conocía, a sentarse, a repetir una Namah Shivaya con una vela y un incienso, o sea, y eso requirió mucha. Ay, gracias por contarnos, aparte que es muy divertido, pero así es, hay que romper estos tabús, ¿no? Esa rigidez de la mente, las tradiciones religiosas, ahora por dicha que estamos, también las religiones están juntando, abrazando una a la otra, muy importante. Pero quería decir una cosa. Una cosa cuando hablaste de esta fuerza que nace en el corazón devoto, para decirlo así, ¿no? Que dijimos que el corazón devoto es inspirado, tiene valentía, como está diciendo vos ahora, y ya dijiste que tiene una fuerza interior. Esta fuerza interior se llama Shraddha en sánscrito. Es esta fuerza que te arrastra en el camino espiritual, que te permite manejar en el tráfico 2 horas para llegar aquí, no en una calle así, en una autopista, ¿no? En el tráfico, entonces frena, acelera, el semáforo, todo esto que es un desastre de ruido, todo esto, y a todos nosotros nos arrastra en el camino, superando todas las dificultades. Eso es importantísimo. Empezamos diciendo, porque creo que en poco tiempo tenemos que terminar, pero empezamos
empecé diciendo que hay que escoger el objeto correcto de la devoción. Porque, entendimos todo cuál es el objeto correcto. Un verdadero gurú, una imagen real de Dios. ¿Y cuál es el incorrecto? Evidentemente lo opuesto, que es, por ejemplo, un gurú no verdadero. Esto lo digo porque en la India, solamente en la India, afuera también en la India, había, desde los 40 años cuando empecé, gurús, falsos gurús, con un ego enorme que guían a las masas o a las personas en un camino, que es un camino del ego, pero con poderes. En la India muchísimo tienen esos signos, esos poderes, entonces manifiestan, crean vibhuti, cenizas sagradas, desde la mano le nace, ¿cómo se dice? Manifestar, crear, ¿cómo se dice en español? Sí, manifestación. Sí. Materializar. Materializan, es la palabra, materializan cosas o se encierran en un lugar, un hueco en la tierra, pasan un año allá encerrados en entonces todos estos poderes parece que esta persona es divina, pero al final la devoción hacia esta persona en realidad te quita tu libertad, porque siempre hay un poder atrás, un poder de un ego sobre otro ego, de una persona sobre otra persona. Entonces uno pierde su contacto interior con la divinidad que es libre dentro del ser de la persona. Esto es un ejemplo, pero hay varios. Así para concretizar podría ser una devoción mal dirigida. Gracias, Matallín. Gracias por decirnos esto, porque si algo, por lo menos puedo hablar por nosotras, hemos sentido siempre es que somos libres, ¿sí? Nos sentimos cada vez más libres. Muchas veces tenemos esta idea, por lo menos cuando está la mente y la devoción no está, digamos, desarrollada o no está bien cultivada, lo que se siente es que uno se está poniendo como a merced de algo que uno no sabe qué es lo que quiere de nosotros, y a veces ahí empieza el miedo y empieza un montón de obstáculos. Pero en realidad, por la experiencia que hemos tenido, uno puede decir, más bien, mientras más devoción se despierta, más libres nos sentimos. Una cosa impresionante. Más sí mismo, ¿sí? ¿No? Porque cuando nos identificamos con la superficie, uno no siente que hace falta algo de un vacío, pero uno conoce. Cuando a través de la devoción, que se abre el corazón espiritual, entonces sí se contacta con algo que está dentro. Entonces uno depende menos de lo que está afuera. Esta es la libertad que se necesita en el camino espiritual. Entonces, sí, toda esta cuestión que a veces las personas piensan, devoción significa secta, ¿no? O algo así. Sí. Puede significar secta, absolutamente sí, como dijimos antes. Pero puede significar el revés completamente si la persona pone discriminación. Hay que aprender a hacer esta discriminación. Entonces hay que leer mucho, hay que escuchar mucho, que cuando el camino, la enseñanza te resuena verdaderamente, llega a tu corazón, quedarse allá. Ya terminó la búsqueda e empezar esta práctica. Magnífico, Matallín. Muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final de este episodio de Una Revolución de Conciencia Podcast. Y como dice Matallín, una vez que resuena dentro de nosotras el camino, pues es momento entonces de profundizar. Así que para más información de cursos, de talleres, de retiros que hace Matallín, para que todas las personas puedan tener esa oportunidad de ir profundizando, pueden visitar unarevoluciondeconciencia.org y también seguirnos a través de Matallín Online para todas las cosas que está compartiendo y todas las enseñanzas que no hay palabras, Matallín. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Om Namah Shivaya. Gracias a todos. Om Namah Shivaya.